¿Señor Gabriel Torres? La voz al otro lado del teléfono era de un hombre que yo no conocía. Sí, soy yo. Hubo una pausa breve. Mi nombre es Esteban Morales. Estoy parado frente a la casa de sus padres. Miré alrededor del aeropuerto. Gente caminando con maletas, anuncios de vuelos, niños corriendo, una mujer discutiendo con alguien por teléfono. Todo seguía normal. Pero algo en la forma en que aquel hombre había dicho, la casa de sus padres, hizo que dejara de escuchar el ruido. ¿Qué ocurre? Su hermano me pidió que transfiriera hoy el anticipo para comprarla. No respondí. Pensé que había escuchado mal. ¿Comprar qué? La casa. Sentí que los dedos se me cerraban alrededor del teléfono. ¿Qué casa? El hombre volvió a guardar silencio, esta vez más incómodo. La de la calle Los Olivos. La de 2 plantas, con el jardín grande y la pérgola de madera atrás. Era la casa que yo había comprado para mis padres 3 años antes. La casa que había pagado con mis ahorros. La casa cuya escritura estaba únicamente a mi nombre. Creo que hay un error, dije. Eso pensé yo cuando mi abogado revisó el registro. Me alejé de la puerta de embarque. ¿Qué encontró? Que su hermano no es el propietario. Respiré despacio. No lo es. ¿Y que usted sí? Correcto. Escuché cómo exhalaba. Entonces me alegra haberlo llamado antes de transferir los $25.000. Por primera vez en toda la conversación sentí miedo de verdad. ¿Qué $25.000? El anticipo. Su hermano dijo que necesitaba recibirlo hoy para asegurar la venta. Cerré los ojos. Mi vuelo salía en 40 minutos. En lugar de subir al avión, me senté en una banca frente a una cafetería y dije algo que cambiaría todo lo que ocurrió después. Esteban, no transfiera un centavo. No pensaba hacerlo sin hablar con usted. Y por favor, no llame a mi hermano todavía. ¿Por qué? Miré mi boleto de avión. Porque quiero saber exactamente hasta dónde pensaba llegar. Mi nombre es Gabriel Torres. Tengo 56 años. Soy ingeniero civil, divorciado desde hace mucho tiempo, padre de una hija que ya vive por su cuenta. Hasta ese viernes por la tarde, creía que el mayor problema de mi familia era decidir quién iba a acompañar a mi madre a sus citas médicas. Me equivoqué. 3 años antes había comprado aquella casa para mis padres, Rafael y Elena. No porque fueran pobres. No porque me lo hubieran pedido. La compré porque el apartamento donde habían vivido durante casi 30 años ya no era adecuado para ellos. Mi padre tenía 79 entonces. Había sufrido una caída en las escaleras del edificio, aunque no se rompió nada, la caída nos asustó a todos. Mi madre tenía artritis en las rodillas y cada vez le costaba más subir los 3 pisos cuando el ascensor fallaba. Una noche, después de llevarlos a cenar, mi padre se quedó mirando por la ventana del restaurante. Tu madre y yo vamos a terminar viviendo en un lugar donde no podamos ni salir a tomar aire. Lo dijo como una broma. Yo no me reí. Durante los siguientes 4 meses busqué una casa. No una mansión. No algo para presumir. Una casa cómoda. Un dormitorio en la planta baja. Baño amplio. Pasillos abiertos. Jardín pequeño. Una cocina con luz natural porque mi madre decía que cocinar sin una ventana era como vivir en un sótano. Finalmente encontré una en un barrio tranquilo a las afueras de la ciudad. Costaba $310.000. Era más de lo que inicialmente quería gastar. Pero cuando mi madre entró y vio los rosales junto a la verja, se llevó una mano a la boca. Son como los que tenía tu abuela. Mi padre caminó hasta el patio trasero, miró el espacio donde cabía una mesa grande y dijo: aquí podríamos reunir a todos los domingos. Eso fue suficiente para mí. Pagué la casa. La escritura quedó a mi nombre porque yo asumí la compra, los impuestos y el seguro. Pero desde el primer día les dejé claro algo.
Mientras ustedes estén aquí, esta es su casa. Mi madre se emocionó. Mi padre me abrazó sin decir nada. Mi hermano Andrés también estuvo ese día. Andrés es 7 años menor que yo. Siempre fue distinto. Yo fui el que hacía planes. Él era el que improvisaba. Yo ahorraba. Él decía que el dinero estaba para circular. Yo pensaba 10 veces antes de cambiar de trabajo. Andrés había tenido 5 negocios antes de cumplir 45. Algunos funcionaron. Otros no. Pero si algo tenía mi hermano era energía. Ayudó a pintar la casa. Armó los muebles. Instaló las lámparas del patio. Llevó a mis padres cajas de comida durante las primeras semanas. Como vivía a 15 minutos, también terminó siendo quien más los acompañaba físicamente. Y yo se lo agradecía. Quizá demasiado. Cuando mi padre necesitaba ir al médico y yo estaba trabajando, Andrés lo llevaba. Cuando mi madre quería cambiar una llave o arreglar algo del jardín, llamaba a Andrés. Cuando había que recoger medicamentos, él pasaba por ellos. Yo pagaba casi todo. Él resolvía muchas cosas en persona. Durante mucho tiempo pensé que ese equilibrio funcionaba. Hasta que dejó de funcionar. El primer cambio fue pequeño. Andrés empezó a referirse a la casa como la casa de la familia. No me molestó. Después empezó a decir la casa de mis padres. Eso era verdad. Luego, un domingo, escuché que le decía a un vecino. Sí, esta es nuestra casa. Nuestra. Me quedé mirándolo. Andrés sonrió. Ya sabes lo que quiero decir. Lo sabía. O creía saberlo. No dije nada. Ese fue uno de mis errores. Un año después, el negocio de Andrés empezó a ir mal. Tenía una pequeña empresa de remodelaciones. Había pedido préstamos para comprar herramientas, una camioneta y equipos que, según él, le permitirían aceptar trabajos más grandes. Luego perdió 2 contratos importantes. Uno de sus clientes no pagó a tiempo. Otro proyecto terminó en una disputa. Andrés nunca me pidió dinero directamente. Solo comenzó a decir frases como: este mes está un poco ajustado. O: en cuanto cierre el proyecto de la avenida, todo se arregla. Yo había escuchado esas frases antes. Aún así, no intervine. Entonces se separó de su esposa. Una noche, mi madre me llamó. Andrés se va a quedar aquí unos días. ¿Cuántos días? No sé. Hasta que encuentre apartamento. Me pareció razonable. Era mi hermano. Era la casa de nuestros padres. Había una habitación libre. Unos días se convirtieron en 9 meses. Y durante esos 9 meses Andrés empezó a cambiar la casa sin preguntarme. Primero convirtió el estudio en su oficina. Después sacó un viejo mueble de mi madre porque, según él, hacía ver la sala anticuada. Luego contrató a alguien para pintar la fachada. Cuando le pregunté cuánto había costado, respondió: tranquilo. Yo me encargo. Pensé que quizá estaba intentando devolver algo de todo lo que mis padres habían hecho por él. No vi lo que estaba ocurriendo delante de mí. Andrés ya no se sentía invitado. Se sentía administrador. Y poco a poco empezó a sentirse dueño. Volví a mirar el teléfono en el aeropuerto. Esteban seguía en la línea. ¿Puede enviarme todo lo que mi hermano le mandó? Pregunté. Sí. Anuncio, mensajes, documentos, todo. Se lo envío ahora mismo. Mi teléfono empezó a vibrar menos de un minuto después. Primero apareció una captura de un anuncio privado. Casa familiar en excelente ubicación. Venta directa. Precio negociable. Propietarios listos para cerrar rápidamente. Había 20 fotografías. Reconocí todas las habitaciones.
La cocina de mi madre. El dormitorio de mis padres. El jardín. Mi padre sentado de espaldas en una de las fotos, sin saber que alguien estaba fotografiando el patio para venderlo. Sentí una presión en el pecho. Luego llegaron los mensajes. Andrés le había dicho a Esteban que mis padres querían mudarse a un apartamento más pequeño. Que la casa ya era demasiado grande. Que toda la familia estaba de acuerdo. Y finalmente encontré la frase que me obligó a leer 2 veces. El propietario formal es mi hermano mayor, pero yo manejo todo. Él ya dio su aprobación. Yo nunca había aprobado nada. Seguí leyendo. Esteban preguntó cuándo podría hablar conmigo. Andrés respondió. No hace falta complicarlo. Cuando llegue el momento de firmar, él lo hará. No era un error. No era una confusión. Mi hermano sabía perfectamente que necesitaba mi firma. Simplemente había asumido que cuando llegara el momento yo obedecería. Eso dolió más que el intento de venta. Porque para asumir algo así, primero tenía que estar convencido de que yo nunca le diría que no. Y siendo honesto, quizá yo mismo le había enseñado eso. Durante años había solucionado problemas. Cuando Andrés necesitó dinero para una herramienta, lo ayudé. Cuando mis padres necesitaron una reparación, pagué. Cuando alguien discutía, yo cedía porque odiaba ver a mi madre preocupada. Tal vez mi hermano no pensaba que yo era débil. Tal vez simplemente pensaba que mi tranquilidad era infinita. Cancelé mi vuelo. Luego llamé a mi madre. Mamá, ¿cómo estás? Bien, hijo. ¿Ya llegaste? Ella creía que yo viajaba por trabajo. Todavía no. Quería preguntarte algo. Claro. ¿Han hablado de vender la casa? Hubo un silencio. Demasiado largo. ¿Quién te dijo eso? No respondí a su pregunta. ¿Han hablado de venderla? Andrés dijo que quizás sería mejor. Me puse de pie. ¿Mejor para quién? Para nosotros. Dice que una casa tan grande da mucho trabajo. Que podríamos mudarnos a algo más pequeño. ¿Y tú quieres mudarte? Yo, no sé. Mi madre casi nunca decía, no sé. ¿Papá quiere? Escuché la voz de mi padre al fondo. Pásamelo. Mi madre dudó. Luego mi padre tomó el teléfono. Hola, hijo. Papá, ¿quieres vender la casa? Otra pausa. Andrés dijo que tú creías que era lo mejor. Cerré los ojos. Ahí estaba. Yo nunca dije eso. Mi padre dejó de hablar. ¿Qué? Nunca hablé con Andrés sobre vender la casa. Escuché una silla moverse. Mi madre preguntó algo al fondo. Mi padre no le respondió. Gabriel, ¿qué está pasando? Voy para allá. ¿Ahora? Ahora. No llamé a Andrés. No le escribí. No le di tiempo para preparar una explicación. Conduje 4 horas desde el aeropuerto hasta la casa. Durante el trayecto pensé en muchas cosas. En el dinero. En la casa. En la posibilidad de que mi hermano hubiera intentado falsificar algo. Pero, sobre todo, pensé en mis padres. Mi padre había trabajado 43 años como mecánico. Mi madre había administrado cada centavo de aquella casa pequeña donde crecimos. Nunca tuvieron lujos. Nunca pidieron nada. La única razón por la que compré aquella propiedad fue para darles una vejez tranquila. Y ahora mi hermano había convertido esa tranquilidad en una negociación. Cuando llegué, el coche de Andrés estaba estacionado afuera. También había otro vehículo que no reconocí. Entré con mi llave. La sala estaba impecable. Demasiado impecable. Sobre la mesa había folletos de inmobiliarias. Mi madre estaba sentada en el sofá. Mi padre junto a la ventana.
Andrés apareció desde la cocina. Su expresión cambió apenas me vio. ¿Qué haces aquí? No respondí. Miré el vehículo afuera. ¿De quién es el coche? De un amigo. ¿Qué amigo? Andrés cruzó los brazos. Gabriel, no empieces. Mi madre se puso de pie. Hijo, por favor. Le sonreí. No voy a gritar. Y no grité. La gente suele creer que el enojo más peligroso es el que hace ruido. No siempre. A veces el enojo verdadero llega cuando ya no necesitas convencer a nadie. Saqué mi teléfono. Abrí uno de los mensajes. Lo dejé sobre la mesa frente a Andrés. ¿Quién es Esteban Morales? El color desapareció de su cara. Mi madre nos miró. ¿Quién? Andrés tomó el teléfono. No necesitó leer mucho. Gabriel, puedo explicarlo. Eso espero. Mi padre se acercó. ¿Qué pasa? Miré a Andrés. ¿Se lo dices tú o se lo digo yo? No estaba vendiendo nada sin hablar contigo. Le pediste $25.000 de anticipo. Mi madre se llevó una mano al pecho. ¿Qué hiciste? Andrés levantó la voz. No iba a cerrar nada sin Gabriel. Pero sí estabas tomando dinero antes de hablar conmigo. Era una reserva. Sobre una casa que no te pertenece. La casa es de mamá y papá. Para vivir, sí. Entonces deja de hablar como si fueras un banco. Aquella frase me sorprendió. No por lo que significaba. Por el resentimiento con que la dijo. Por primera vez entendí que aquella conversación había empezado mucho antes de ese día. Mi hermano llevaba años acumulando algo que yo no había visto. Dime la verdad, le dije. ¿Por qué querías venderla? Andrés miró a nuestros padres. Porque no necesitan una casa de $310.000. Eso no responde. Podrían vivir perfectamente en un apartamento de 180. Sigue sin responder. Andrés apretó la mandíbula. Y el resto del dinero podría ayudar a todos. Ahí estaba. ¿A todos o a ti? No contestó. Mi padre se dejó caer lentamente en una silla. Mi madre empezó a llorar. Andrés me señaló. Tú vienes una vez cada 2 semanas, pagas cosas y crees que eso te convierte en el hijo perfecto. No dije nada. Yo estoy aquí, continuó. Yo llevo a papá al médico. Yo estoy cuando mamá se despierta con dolor. Yo arreglo la ducha. Yo compro las medicinas cuando se les olvidan. Yo escucho las mismas historias 20 veces. Tú pagas y te vas. Cada palabra dolía porque algunas eran verdad. Yo no vivía cerca. Yo trabajaba. Yo enviaba dinero. Andrés estaba presente de una forma que yo no podía estar. Pero la verdad no necesita ser absoluta para ser usada como excusa. Tienes razón en una cosa, le dije. Él pareció sorprendido. Has hecho mucho por ellos. Mi madre levantó la cabeza. Gabriel. Y nunca te lo agradecí lo suficiente. Andrés bajó un poco los hombros. Pero cuidar a nuestros padres no te da derecho a vender una casa ajena. Su rostro volvió a endurecerse. No es ajena. La escritura está a mi nombre. Siempre dices que es de ellos. Para vivir. Para sentirse seguros. No para convertirla en efectivo cuando tu negocio tiene problemas. Silencio. Mi padre levantó la vista de golpe. ¿Tu negocio tiene problemas? Andrés cerró los ojos. Mi madre dejó de llorar por un segundo. ¿Qué tan graves? Nadie respondió. Yo tampoco sabía la respuesta. Hasta que el hombre del coche que estaba afuera tocó la puerta. Andrés se quedó inmóvil. Fui yo quien abrió. Era un hombre de unos 50 años con una carpeta bajo el brazo.
¿Andrés? Está aquí. El hombre me miró. ¿Y ustedes? Gabriel Torres. Su expresión cambió. Ah. Me dijo que sabía más de lo que yo quería escuchar. Andrés se acercó rápidamente. Mario, no es buen momento. Mario sostuvo la carpeta. Dijiste que hoy íbamos a firmar el acuerdo de devolución. Mi padre frunció el ceño. ¿Qué devolución? Andrés palideció. Mario nos miró a todos. Creo que esto es familiar. Ya lo es, dije. Continúe. Andrés me tomó del brazo. Gabriel. Me solté. Mario abrió la carpeta. Su hermano me debe $82.000. Mi madre se sentó. Mi padre simplemente miró a Andrés. ¿82.000? Andrés no respondió. Mario continuó. Le presté dinero para su empresa hace 9 meses. El vencimiento era hace 6 semanas. Me dijo que iba a vender una propiedad familiar y pagarme con el cierre. Sentí que todas las piezas encajaban al mismo tiempo. El precio de venta que Andrés había ofrecido a Esteban era 365.000. Un apartamento modesto para mis padres costaría alrededor de 180.000. Andrés pensaba quedarse con suficiente diferencia para pagar su deuda y respirar unos meses más. No estaba intentando ayudar a todos. Estaba intentando convertir la seguridad de mis padres en una salida de emergencia para sí mismo. Mario cerró la carpeta. No sabía que la propiedad era suya. Ahora lo sabe. Entonces no hay venta. No. Andrés golpeó la mesa. Perfecto. ¿Y ahora qué? ¿Todos me miran como si fuera un ladrón? Mi padre habló por primera vez con verdadera dureza. Intentaste vender la casa donde vive tu madre. Para pagar una deuda que también contraje ayudando aquí. No uses a tu madre para justificar esto. Andrés se quedó callado. Mario se marchó pocos minutos después. No amenazó. No gritó. Solo dijo. Andrés, necesito una propuesta real antes del lunes. Cuando la puerta se cerró, mi hermano parecía 10 años mayor. Pero aún faltaba algo. Mi madre se levantó lentamente y caminó hasta un cajón del comedor. Sacó una carpeta azul. Andrés nos pidió firmar esto hace 2 semanas. La abrió. Mi corazón se aceleró. No era una escritura. Era una carta de intención para mudarse a un complejo de apartamentos. En la primera página aparecía una dirección. En la segunda, una cantidad. Y al final, una nota escrita a mano por Andrés. Gabriel está de acuerdo. Solo necesitamos avanzar rápido para no perder la oferta. Mi padre cerró los ojos. Nos mentiste a todos. Andrés se sentó. Por primera vez dejó de discutir. Sí. Una sola palabra. Sin explicación. Sin defensa. Sí. Mi madre lloró en silencio. Yo pensé que sentiría satisfacción al verlo finalmente admitirlo. No sentí nada parecido. Solo cansancio. Porque cuando alguien a quien amas cruza una línea, descubrir la verdad no se siente como ganar. Se siente como perder la versión de esa persona que creías conocer. Andrés durmió aquella noche en la habitación de invitados. Yo también me quedé en la casa. Nadie cenó. Mi madre hizo café 3 veces y dejó que se enfriara a las 3. Cerca de medianoche salí al patio. Mi padre estaba sentado bajo la pérgola. No sabía lo de la deuda, dijo. Yo tampoco. Pero sí sabía que estaba desesperado. Lo miré. ¿Qué quieres decir? Mi padre se quedó mirando el jardín. Le presté dinero. Sentí otra vez esa presión en el pecho. ¿Cuánto? 15.000. ¿Cuándo? Hace 5 meses. Me quedé en silencio.
¿Por qué no me lo dijiste? Porque me pidió que no lo hiciera. Papá. Es mi hijo. No había enojo en su voz. Solo vergüenza. Y entonces comprendí que Andrés no era el único que había estado ocultando cosas. Todos habíamos construido pequeñas mentiras para protegernos unos a otros. Mi padre ocultó el préstamo para proteger a Andrés. Mi madre fingió estar de acuerdo con la mudanza para evitar una pelea. Yo ignoré señales porque era más fácil pagar que preguntar. Y Andrés convirtió toda esa permisividad en una puerta abierta. ¿Sabes qué es lo peor? Preguntó mi padre. ¿Qué? Que cuando te compraste tu primer apartamento, yo estaba orgulloso porque lo hiciste solo. Sonrió con tristeza. Con Andrés siempre tuve miedo de dejarlo caer. Yo también. Mi padre me miró. Quizá por eso nunca aprendió dónde estaba el suelo. Aquella frase se quedó conmigo. A la mañana siguiente, Andrés estaba en la cocina cuando entré. No había dormido. Voy a irme, dijo. Bien. Esperaba que discutiera. No lo hizo. Necesito una semana para sacar mis cosas. Tienes 3 días. Levantó la mirada. ¿3? Sí. Gabriel, no tengo dónde ir. Durante años, esa frase habría sido suficiente. Yo habría buscado un apartamento. Habría pagado un depósito. Habría resuelto el problema. Esta vez no. Entonces tendrás que encontrar una solución. Me miró como si acabara de conocerme. ¿Vas a dejarme en la calle? No. Voy a dejar de impedir que enfrentes tu vida. No respondió. Antes de salir, me entregó un juego de llaves. Quédate con estas. Las tomé. Eran las llaves que le había dado para ayudar a nuestros padres. De repente pesaban mucho más de lo que deberían. Los días siguientes fueron extraños. Esteban, el comprador, volvió a llamarme. Lamento haberlo metido en un problema familiar. Usted evitó uno más grande. Solo hice lo que correspondía. No todo el mundo lo hace. Le agradecí. Luego me contó algo que no sabía. Su hermano me ofreció la casa por debajo del valor que me había dado mi agente. ¿Cuánto por debajo? Casi $40,000. ¿Por qué? Dijo que necesitaban cerrar antes de fin de mes. Urgencia. Siempre la misma palabra disfrazada. Cuando alguien necesita que firmes rápido, transfieras rápido, decidas rápido, muchas veces no está protegiendo una oportunidad. Está protegiendo una mentira. El lunes fui con un abogado. No para denunciar inmediatamente a mi hermano. Primero quería proteger a mis padres y la propiedad. Revisamos todo. No había transferencia válida. No había poder legal. No había venta. Pero sí había mensajes suficientes para demostrar que Andrés había representado una autoridad que no tenía. Mi abogado fue claro. Si vuelve a intentarlo, esto deja de ser una pelea familiar. Lo entendí. Cambié las cerraduras. Actualicé los contactos relacionados con la propiedad. Dejé por escrito que ninguna negociación podía hacerse sin mi presencia. No porque desconfiara de mis padres. Porque por primera vez entendía que la confianza sin límites no es confianza. Es descuido. Una semana después, mi madre me llamó. Tu hermano vendió la camioneta. Bien. También está vendiendo herramientas. Bien. Gabriel. Sabía lo que venía. ¿Qué? Está durmiendo en el almacén de un amigo. Guardé silencio. ¿No vas a hacer nada? Cerré los ojos. Mamá, lo quiero. Entonces ayúdalo. Eso estoy haciendo. No parece. Porque durante años confundimos ayudarlo con salvarlo. Ella no respondió. Si pago su deuda, ¿qué aprende? Que su familia está con él.
No. Aprende que puede arriesgar la casa de ustedes y aún así alguien resolverá las consecuencias. Mi madre comenzó a llorar. Eso fue lo más difícil. No decirle que no a Andrés. Decírselo a ella. Los padres pueden soportar muchas cosas excepto ver sufrir a un hijo, incluso cuando ese hijo creó su propio sufrimiento. No quiero perderlo, dijo. Yo tampoco. Entonces, ¿qué hacemos? Miré una fotografía vieja sobre mi escritorio. Andrés y yo de niños, sentados en el techo del coche de mi padre, riéndonos sin tener idea de lo complicada que podía volverse una familia. Esperamos a que él decida quién quiere ser después de esto. 4 semanas después, Andrés apareció en la casa sin avisar. Ya no conducía su camioneta nueva. Llegó en un coche prestado, con una caja de herramientas en el asiento trasero y un sobre en la mano. No vengo a pedir dinero, dijo antes de que yo preguntara. Dentro del sobre había $2000 para mi padre y un calendario de pagos firmado con Mario. Había vendido la camioneta, cerrado su empresa y aceptado trabajo como supervisor para otra compañía. No arregla lo que hice, dijo. Pero por primera vez estoy pagando algo sin esperar que ustedes me rescaten. Mi madre lloró. Mi padre tomó el sobre. Yo no lo abracé. Todavía no. Le dije que podía visitar a nuestros padres, pero ya no tendría llave. Si quería entrar, tendría que tocar. Andrés asintió. Durante los meses siguientes hizo exactamente eso. Tocó la puerta. Pagó sus deudas. Dejó de hablar de la casa como si le perteneciera. Y yo también cambié. Empecé a visitar más. A acompañar a mi padre al médico. A sentarme con mi madre sin mirar el reloj. Porque aquella frase de Andrés seguía doliendo, tú pagas y te vas. Había sido injusta, pero no completamente falsa. Un año después, mis padres seguían viviendo en la misma casa. Andrés todavía debía dinero, pero ya no debía explicaciones falsas. La confianza no volvió de golpe. Volvió lentamente, con decisiones pequeñas. Y entendí algo que nunca olvidé, una casa puede protegerse con una escritura. Una familia se protege con límites. Porque algunas pérdidas enseñan más que cualquier rescate familiar apresurado. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué habrías hecho cuando el comprador llamó? Te leo en los comentarios. Y si te gustan las historias de propiedades, dinero, traición y justicia familiar, suscríbete a Familias Codiciosas. Aquí, tarde o temprano, toda verdad termina entrando por la puerta.